Muy bien. Doctor Bosca, adelante. Bueno, bienvenidos todas y todos, compañeras y compañeros. Buenos días, América. Una tarde más y a los mandos de esta nave, el comandante doctor Gonzalo Mora, aula abierta, ortobiología, que lo que pretende, ya lo dijimos en la primera sesión de aula abierta, es que tengamos ese espacio fuera del COVID, que nuestra mente esté en otras cosas, abiertos a otros protocolos, patologías y, por supuesto, a cualquier compañero o compañera que quiera aportar su experiencia y sus protocolos, de ahí el título de aula abierta. Bueno, primero que nada, un poquito de deber de días anteriores nos queda, porque hubo una pregunta que no contestamos ayer y era en relación a el ozono médico. El ozono médico comentamos que tiene dos contraindicaciones, más que consideraciones. Una de ellas es que no se puede respirar porque es tóxico, no tenemos enzimas para degradar esa molécula de O3, así como también, por supuesto, gente que sufre de favismo, viene de haba, que tiene más que una intolerancia, una alergia constatada a las habas, porque tienen un déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. También comentamos que por ese motivo dosis elevadas en muchos gramos de vitamina C no pueden tomar. La pregunta era en relación a las vías. Ya comentamos que vía vaginal, vía rectal, en pipa que es sublingual, directa, en autohemoterapia menor, en autohemoterapia mayor, así como también, como no, algunos países, sobre todo la influencia del este, como son Rusia, que lo suelen hacer a través de, y en Sudamérica también, Cuba y Argentina, a través de una solución de suero fisiológico. En cuanto al suero fisiológico, comentamos que lleva cloruro sódico y que evidentemente no es lo mismo que el ozono reaccione con API, agua para inyección, o con la sangre que tome parte con el suero fisiológico. Entre no dar nada y darlo con suero fisiológico, adelante. Una cosa que sí que comentábamos y nos resultaba un poco escéptico era esas máquinas de zeolite que generan ozono del ambiente a 89 o 92%, que no va a ser nunca el ozono de una bala, ozono médico, y que por supuesto se hace burbujear en un suero de 500. Claro, no es lo mismo la concentración de 500 cc que cuando este suero se está pasando llega a 250 o a 100 cc y sigue burbujeando. De ahí que va a ser muy, muy difícil, casi imposible, saber la concentración en microgramos y en cc que se da a ese paciente. Bueno, a partir de ahí, como en los toros, cambiamos de tercio. Nos habéis preguntado de tratar temas de estética. Vale. Desde Medicina Regenerativa y Erusa vamos a colaborar con la SEMAL, que es la Sociedad Española de Medicina, Antienvejecimiento y Longevidad, que tiene presencial en el 2021, primera semana de febrero, Ciudad de Panamá. Ahí vamos a estar hablando de anti-age en optimización del PRP, vía endovenosa, así como también en anti-age, en alopecia o caída de cabello y mejora en regenerativa del estado de la piel. Y ya pasamos, dando un poquito de tiempo a los que se incorporan a última hora, a aula abierta con mi buen querido y hermano, el doctor Carlos Miramontes, concretamente de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, que nos va a hablar de medicina regenerativa, concretamente células madre, de cordón umbilical y exosomas. Eso sí, desde aula abierta, biología, hacemos una llamada a que la gente debe de ser muy, muy respetuosa con la legalidad vigente en cada país. Ya dije en su día, México, Chile, es decir, hay una serie de países que tienen reglamentada y legal las células madre de cordón umbilical, así como los implantes de placenta y los exosomas. Bueno, se acaba de incorporar nuestro buen querido hermano, el doctor Carlos Miramontes. Hola, hola, ¿cómo están?
Buen día, yo soy el doctor Carlos Miramontes, estoy en la ciudad de Guadalajara. Voy a hacer la presentación de células madre de cordón y vamos a hablar un poquito también de exosomas. El laboratorio aquí en Guadalajara se llama MG Cells. Nosotros somos una empresa que llevamos ya más o menos 10 años produciendo células y aplicando obviamente el tratamiento de células madre. Estas son algunas de las marcas que tenemos donde hacemos MG Cells servicios médicos que se atienden a los pacientes. MG Cells suplementos, donde hacemos algunos suplementos para nuestros pacientes, como son células madre, factores de transferencia, algunas cremas y algunos productos o suplementos tomados. Aquí nosotros ya llevamos pues, más o menos unos 7 años con el laboratorio, donde empezamos a trabajar, realmente yo empecé a trabajar con las células ya dentro de 10 años. Tuve una enfermedad que se llama Guillain-Barré. A partir de eso me puse el tratamiento de células, donde mejoré muy rápidamente. Entonces fue cuando empecé yo a trabajar con las células madre. ¿Qué es las características de otros laboratorios? Que nosotros, aparte de, ¿cómo les explico? De producir las células, tenemos un control de calidad muy estricto y sobre todo control de funcionalidad de las células madre, ya que aparte de trabajar sobre la medicina regenerativa para regenerar entre todos los órganos y sistemas, también trabajamos ya directamente con enfermedades como diabetes, hipertensión, regeneración de cartílago. Aquí nosotros, por ejemplo, trabajamos con un tipo de células que son células mesenquimales. Obviamente al inicio se empezaron a trabajar con las células que son embrionarias, que estas células fueron prohibidas por la FDA y en todo el mundo, porque tenían que abortar a los niños, que de ahí se obtenían las células embrionarias. Después se fueron descubriendo varios tipos de células, entre ellas las células mesenquimales, que se pueden obtener de placenta, de médula ósea, del tejido graso, pero nosotros especialmente estamos hablando de células de cordón umbilical. ¿Qué tiene la peculiaridad de estas células mesenquimales? Que aparte de ayudar a regenerar todos los órganos y tejidos, puede regenerar desde el sistema nervioso hasta el sistema musculoesquelético, ¿no? Estas células son muy viables, muy fáciles de manejar, muy fáciles de obtener, y aparte que no tiene que ser del mismo paciente este tipo de células. ¿Por qué? Porque no tienen antígenos de compatibilidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos ponemos estas células no tiene que ser de un pariente cercano o de un mismo tipo de sangre, sino que puede ser de cualquier donador, que nosotros en nuestro laboratorio pues, tenemos un banco muy grande de células mesenquimales, donde ya podemos aplicar inmediatamente cuando llegue el paciente. Como les comentaba, entonces pueden obtener las células madre, tejido adiposo, cordón umbilical, de pulpa de diente y de la placenta. ¿Qué beneficios o qué es lo que hacen las células madre? Al momento de entrar al organismo, lo primero que hace es una inmunomodulación. ¿Qué quiere decir? Que si su sistema inmunológico está muy alto, lo baja a lo normal, o si está muy bajito, lo sube a lo normal. ¿Qué está pasando ahorita? Ahorita hay un boom con esto de las células madre, sobre todo por el COVID, porque lo que hacen es modular el sistema inmunológico del paciente y no tienen enfermedades o su enfermedad no se expresa tan fuerte como cuando no te ponen las células, que empiezan a inflamar los pulmones y otras partes del organismo este virus. También, aparte, las células son unas células que al momento de llegar a los tejidos inflamados hacen que haya una desinflamación y se empiezan a regenerar todos los tejidos que están lesionados. Mantiene nuestro organismo joven y funcional y repara también fallas a nivel celular. ¿Qué podemos tratar con nuestras células madres? Enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas, enfermedades cardiológicas, enfermedades respiratorias, entre otras muchas. Obviamente también regeneración de cartílago, en el caso de que tengan algún problema en rodilla, en cadera, en hombro, se aplican las células y hace que regenere el cartílago. ¿Cómo es la forma de aplicación? Todo depende la enfermedad o el problema que tiene el paciente. Por ejemplo, en las enfermedades crónico-degenerativas es intravenoso la aplicación de las células. En los autoinmunes también es intravenoso. En las neurodegenerativas hay una aplicación que se llama intratecal. Esta aplicación se hace como una punción lumbar en la parte de la espalda y ahí se aplican las células para que lleguen directamente al sistema nervioso o directamente al cerebro, ¿no? A regenerar. En enfermedades cardiológicas es muy importante la aplicación de las células madre, pero dentro de las primeras 48 horas que fue el infarto.
para que las señales que secreta el órgano dañado sigan las células y puedan llegar a regenerar el corazón, o en este caso la del infarto. Esas son todas las especialidades que podemos o que pueden utilizar las células madre, entre ellas la traumatología, cirugía plástica, la neurología, medicina interna, cardiología. Bueno, casi todas las especialidades están utilizando células madre. Aquí en Guadalajara realmente ya se utilizó mucho las células madre y hemos tenido muy buenos resultados en todas las enfermedades. Aquí vamos a hablar precisamente de la regeneración de cartílago. Hicimos un protocolo de estudio donde se aplicó una sola dosis de 40 millones de células intratecal, que es directamente, intralesional, que es directamente en el cartílago, en la rodilla, y después de la aplicación, a los 4 meses se hizo una tomografía donde se vio que el cartílago se regeneraba 2 milímetros. En la Universidad de Navarra ya se hizo un estudio donde se observó que todos los pacientes tienen una mejoría en su movilidad, disminución del dolor y hay una regeneración de cartílago. Estos son los viales que estamos manejando. Los viales ya vienen en una ampolletita donde directamente se obtiene el líquido junto con las células y se puede aplicar directo, o incluso se puede obtener PRP del paciente, el plasma rico en plaquetas, se enriquece con las células madre y se pone también junto con el PRP. Lo que les comentaba, nuestro laboratorio, el Instituto o la Sociedad Internacional de Células Madre y Medicina Regenerativa, estos son los estudios mínimos que te pide para validar las células madre. La adhesión de las células madre al plástico. Esto quiere decir que cuando estamos cultivándolos, en el medio que tenemos, las células se adhieren al plástico. Eso quiere decir que sí son células mesenquimales, tienen una adhesión especial al plástico. Por esta razón, las células se tienen que mover directamente en la Y o en la vena, porque si las ponemos en el suero, por la mayor parte se pegaría en lo que es el plástico del suero, ¿no? Se hacen cultivos microbiológicos, detección de microplasma, una citometría de flujo donde nos dice cuántos millones de células son y si sí son células mesenquimales o son células hematopoyéticas o qué tipo de células son. Este de abajo, que es el ensayo de funcionalidad, este ensayo es muy importante. ¿Qué hacemos? Cuando estamos cultivando las células, las hacemos que se conviertan ya sea a grasa o a hueso. Si el 80% de las células no se convierten o no cambian, quiere decir que el cultivo no es bueno y este cultivo se tira y se vuelve a hacer un cultivo nuevo. Bueno, hicimos estudios, al momento de llegar el tejido laboratorio se hace detecciones rápidas de HIV, de hepatitis, de Chagas, y si sale negativo, pues ya seguimos con el proceso de obtención de las células. Eso son toda la detección por PCR que se hacen a las células. Ahorita pues ya agregamos lo del COVID, que mucha gente les da miedo que tengan las células contaminadas, entonces ya se agregó también lo del COVID. Esto es lo que les comentaba, estas son las pruebas rápidas que se hacen. Se pone el tejido, si sale positivo en alguna de estas pruebas, pues ese tejido se tira y se obtiene un tejido nuevo donde se va a iniciar otra vez todo el proceso. Si sale negativo a todas estas pruebas, pues ya continuamos con el proceso de expansión y de obtención de las células. Aparte de que nosotros hacemos todas las pruebas, pues mandamos a un laboratorio, a un tercer laboratorio, para que nos corrobore que lo que estamos haciendo está bien hecho, y se están pidiendo unas células de calidad y unas células que no tienen ningún problema o ninguna contaminación. Ese es otro estudio que se les hace. Detección de hongos en un laboratorio a las 72 horas, donde salen negativos completamente. Esos son algunos cultivos que también hacemos directamente en el laboratorio. Después de estar trabajando con las células, una de las inquietudes por parte de los médicos y por parte de los pacientes era que las células podían producir cáncer. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un estudio o un ensayo que se llama de oncogenicidad, donde estudiamos más de 3.000 mutaciones que pueden producir cáncer, que son todas estas las mutaciones genéticas. Al momento de salir negativo todo eso, le podemos dar la seguridad al paciente o al médico que estas células no van a producir cáncer y no va a haber ningún problema
en el momento de aplicar las células madre. Ese es un ensayo que nosotros hicimos en el momento de mandar las células al médico. Pues se almacenar por paquetería, aunque es una red fría donde se ponen los geles en frío. Después de 72 horas todavía tenemos una viabilidad del 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que a las 72 horas ya debemos de haber aplicado las células, si no, se empiezan a morir las células y empieza a bajar obviamente su calidad y los resultados que hiciéramos al momento de aplicar el tratamiento. Es el que está aquí abajo, es un citómetro de flujo, donde se hacen los estudios. Se ponen las células, este nos dice si son células madre, si son células mesenquimales, si son células hematopoyéticas. Ese es un reporte de la citometría del flujo. Las células madre mesenquimales deben dar positivo para CD44, CD73, CD90, CD105 y CD106, y negativo para CD45 y CD34. Estos son los marcadores de membrana, que son los que realmente el láser o la citometría es lo que lee para saber si son las células que queremos trabajar. Estos son los reportes que nosotros le mandamos al paciente o que le mandamos al médico para que tenga la certeza de que son los millones de células que les mandamos y que tienen todos los estudios. Aquí en Guadalajara o en México necesitamos una licencia especial, pues se llama COFEPRIS, la institución que nos regula aquí en México todo lo de salud, y te dan una licencia de bancos troncales para producción de células con fines terapéuticos. Estos estudios son unos estudios que debemos de pedirle al paciente sí o sí antes de empezar el tratamiento. ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente tenga una enfermedad, por ejemplo, un HIV, una hepatitis, y nunca se ha dado cuenta, y después se da cuenta y va a decir que nosotros le pudimos haber transmitido la enfermedad. Aunque realmente ya con los estudios y todo, pues nos podemos proteger, pero independientemente de eso, más vale pedirle y tomarle todos los estudios necesarios. ¿Cómo trabajan las células? Las células, al momento de implantarse o de ponerse en lo que es la vena, siguen una señalización celular, que esa señalización consta desde las hormonas, desde la inflamación, todo lo que el cuerpo produce cuando hay una lesión o un órgano que esté dañado. Esas señales son las que siguen las células madre para llegar a regenerar todos los tejidos. Aquí estamos, cómo se llegan las células al momento de llegar al tejido. Llegan y hacen un contacto directo con las células que están dañadas y las empiezan a estimular a que vuelvan a trabajar. ¿Qué contraindicaciones hay de la aplicación de células madre? Anteriormente, bueno, una de las contraindicaciones era aplicarle cuando el paciente tiene alguna enfermedad viral. Actualmente se está aplicando en los pacientes de COVID porque la enfermedad viral está produciendo una respuesta inmune muy, muy fuerte y hace que el mismo paciente se empiece a autoatacar a su mismo organismo. Entonces las células madre se ponen y regulan el sistema inmunológico y se baja esta respuesta autoinmune. Cuando hay otra enfermedad viral, no se debe poner porque necesitamos un sistema inmune alto para que ataquen a los virus. Entonces es importante tener un buen diagnóstico para poder aplicar las células madre. En cáncer sólidos, realmente las células están prohibidas al 100%. ¿Por qué? Porque estimulan el crecimiento del cáncer. Entonces mejor no ponerlas. A mí me tocó una pacientita que tenía 6 añitos, tenía un cáncer en el hígado. Estaban separados sus papás, su mamá la llevó conmigo para ponerle una terapia que se llama inmunoterapia, con células natural killer, y su papá la llevó a poner células madre. En el transcurso de un mes, se le pusieron las células madre, el tumor creció más de 4 veces su tamaño. Entonces, a partir de ahí dije, no, jamás hay que poner células madre en un paciente que tenga cáncer, ¿no? Se puede aplicar ya que el paciente está libre del cáncer, ya han pasado los 5 años para poder decir que está libre de cáncer. Bueno, ahí sí se puede aplicar para que regenere todo el organismo. Después de aplicar el tratamiento de células en un 10% de los pacientes aproximadamente, hay un síndrome que se llama síndrome de Hershey-May. Este síndrome es síndrome curativo.
¿Qué quiere decir? Que el paciente puede presentar un poquito de fiebre, un poquito de cefalea, un poquito de mareas, incluso a veces que produce diarrea, pero son transitorias. En un día se les quita totalmente. Esto no quiere decir que el paciente o que las células estuvieran contaminadas, sino que es una reacción del mismo organismo porque se va a curar. Cuando pasa eso, lo interesante es que casi podemos garantizarle al paciente que se va a curar de la enfermedad que tenga, ¿no? Porque el cuerpo está respondiendo muy bien. Si ustedes ponen unas células madre y el paciente tiene fiebre inmediatamente a los 15 minutos, quiere decir que las células estaban muertas o estaban contaminadas. Esta reacción de curación es como a las 2 horas después de aplicar más o menos las células madre. Entonces, para que no se asusten, no hay ningún problema, se da algún antipirético y le va bastante bien al paciente. Estos son algunos estudios que hemos realizado nosotros aquí en Guadalajara o en México. Hicimos uno para quemados en el hospital de Pemex, donde comparamos las células madre con el EpiFAS y posiblemente nos lo llevamos de calle, ¿no? Un estudio en el hospital siglo XXI, donde poníamos en ratones con trasplante de tráquea a las células madre para evitar el rechazo de este trasplante. El estudio que les comentaba en el nuevo hospital civil, donde se hizo una de fractura de mandíbula para regeneración de hueso y otra en regeneración de cartílago. Estos son todos mis datos, por si quieren cualquier comentario, cualquier duda, cualquier pregunta, con todo gusto, están mis redes sociales, mi página, una aplicación que tenemos por ahí y mis celulares. Cualquier pregunta que tengan, aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Hola, buen día. Vamos a hablar ahorita un poquito de exosomas. Soy el doctor Carlos Miramontes. Esta área de los exosomas es un área que lleva muy poco tiempo trabajándose, pero aquí en el laboratorio lo que hicimos fue fusionar el tratamiento con células madre junto con los exosomas y hemos tenido unos resultados excelentes. Vamos a empezar. ¿Qué son los exosomas? Pues realmente son unas células eucarióticas que secretan las mismas células madre. Al momento de estar cultivando las células madre, al dividirse, sueltan unas vesículas muy pequeñas, que estas vesículas quedan en lo que es el medio de cultivo. Entonces, de ahí se obtienen los exosomas. No son dañinos, estas vesículas son tan pequeñas que pueden llegar a atravesar la barrera hematoencefálica para llegar a regenerar inclusive hasta el cerebro, ¿no? Como les decía, al momento de estar cultivando las células, hacen un proceso donde empiezan a secretar todas estas vesículas, que son muy pequeñas, que miden desde 20 a 150 nanomicras, que son las que nos interesa obtener, ¿no? Al momento de que ya se secretan todas las células madre, se están dividiendo, están secretando todas los exosomas. Ya estos exosomas anteriormente se tiraban o no se utilizaban. El medio de cultivo pues ya se desechaba, pero se vio que tenían los exosomas, que estos, ¿qué es lo que hacen? Llegan a las células al momento de ser implantadas o ser puestas directamente en la vena, llegan a las células y empiezan a transformar o empiezan a cambiar su gen. Son muy parecidas a los virus, son tan pequeños que entran directamente a las células y les mandan y les dan una nueva reacción, un nuevo, ¿cómo se puede decir? Una nueva carga de RNA donde las células se empiezan a transformarse y empiezan a autorregenerarse estas células. Pues si ven que se puede decir casi igual que los virus, entonces son muy fáciles de inocular, llegan directamente a las células y empiezan a transformar estas células, ¿no? Junto con las células mesenquimales, hemos notado que la respuesta es aún mucho más rápida que cuando ponemos únicamente el tratamiento con células mesenquimales. Yo lo que hago, pongo, por ejemplo, 40 millones de células mesenquimales con 5 billones de exosomas para poder aplicarse directamente en la vena y que empiecen a regenerar todo el organismo.
¿Cómo los obtenemos en el laboratorio? Pues como les comentaba, está el medio de cultivo, ya que después de que se procesó, se obtuvieron todas las células madre mesenquimales, se deja el medio de cultivo, se sigue reposando por un tiempo. Posteriormente, se empieza a recolectar todo el medio de cultivo y se mete a una ultracentrifugadora. Esta es una centrífuga especial donde la velocidad es mucho más rápida para poder llegar a obtener los exosomas. Si no, no se pueden obtener los exosomas. Hay gente que dice, es que yo pongo exosomas, pues si no los obtienen como debe de ser, es muy difícil que estén aplicando los exosomas, ¿no? Ya después, ya que tenemos la producción, obtenemos los exosomas, igual se ponen los viales, donde nosotros estamos manejando desde 1 billón hasta 5 billones de exosomas. ¿Qué hacen los exosomas? Pues se ha publicado, se ha visto en la literatura que hay una actividad protectora vascular, una actividad renal. ¿Por qué ponemos los exosomas juntos con la célula de madre? Porque los exosomas no regeneran. Esta es la diferencia, ¿no? Los exosomas no regeneran, más sí estimula la regeneración. Y las células madre mesenquimales sí llegan a regenerar todos los órganos y tejidos. Entonces, al momento de ponerlos juntos, pues se hace una superactividad de regeneración del organismo, se puede decir, ¿no? Todos estos son los efectos benignos que pueden tener los exosomas. En las heridas, al momento de ponerlas tópicas, se puede inyectar directamente en la herida o alrededor de la lesión y empieza a regenerar muy rápido el epitelio. Yo tengo pacientes diabéticos con úlceras que al momento de aplicar las exosomas junto con las células, en una semana de una lesión ya se está cerrando completamente. Después de llevar años con esa lesión en el paciente, ¿no? Se usa mucho también para la piel, porque hay secreción de colágeno, hay elastina y hay un rejuvenecimiento en lo que es el nivel de general del paciente, que se nota inmediatamente al momento de aplicar, como a los 15 días, ya se ve mucho la diferencia, ¿no? En la piel sobre todo. Estas son algunas de las bibliografías donde están todos descritos los exosomas. Realmente no hay muchas, porque los exosomas, como les digo, en el laboratorio llevamos apenas produciendo los 4 meses, pero hemos tenido unos resultados fascinantes. De hecho, en el congreso que tuvimos en Costa Rica, hicimos una aplicación de exosomas con células madre en un paciente que no podía caminar y a las 5 horas ya se pudo poner de pie el paciente. Estas son todas las bibliografías que se las voy dejando por si quieren seguir leyendo un poquito más. Y sería todo sobre exosomas. Cualquier duda o pregunta, estoy aquí a sus órdenes. Carlos, muchísimas gracias. Mientras la doctora selecciona preguntas, sí, yo te pedía en privado que comentaras al grupo de compañeras y compañeros, porque siempre nos estimula, tenemos mucho interés cuando nos repercute de forma propia. Que comentaras tu caso, cómo te metes en el mundo de la regenerativa y concretamente en las células madre de cordón umbilical, exosomas y demás. Claro que sí. Muchas gracias, Vicente. Mira, yo empecé a trabajar, bueno, llevo trabajando con células más de 12 años. En el 2008 tuve una enfermedad, una parálisis que se llama Guillain-Barré. Estuve en coma durante 22 días. De hecho, tuve traqueostomía. Si ven aquí se ve la cicatriz. Obviamente los pronósticos pues eran malos, ¿no? Si no me moría, pues no iba a poder trabajar nunca jamás en mi vida. ¿Qué pasó? Después de que desperté del coma, no movía absolutamente nada más que los dedos de la mano. De ahí en más no podía mover nada, no podía comer, no podía hablar, no podía ver porque los músculos de los ojos estaban paralizados. Entonces tuve la fortuna de conocer a una persona que iniciaba a trabajar con las células madre mesenquimales. Estaba haciendo experimentación y me dice, ¿sabes qué? Tenemos unas células que han funcionado muy bien, sobre todo en tratar las enfermedades autoinmunes. Entonces me empezó a poner dosis. Salí del coma en octubre, a finales de octubre, casi noviembre,
Y para enero ya estaba volviendo a comer, ya podía manejar, ya me empezaba a mover. Entonces la recuperación fue impresionante, ¿no? Me dijeron que en año y medio iba a empezar a caminar. Ya estaba manejando en 4 meses. Entonces ahí fue que me enamoré yo de las células madre, ¿no? Y me seguí poniendo, me seguí poniendo. Yo pienso que soy de los que más dosis me he puesto en el mundo. Llevo más o menos unas 150 dosis de células madre y todavía me pongo cada mes. No es cierto que producen cáncer. Me he hecho escaneos de pies a cabeza, donde salen completamente limpios. Entonces, digo, la seguridad está probada y la eficacia, pues mucho mejor, ¿no? Qué bueno, Carlos, porque es una historia de superación. Pero mi pregunta Sí. sería, saliste del coma y el protocolo, más o menos, si lo recuerdas, como cuántas aplicaciones semanales o mensuales te hacías al principio, en los primeros meses del coma? Los primeros meses me ponía una dosis de 100 millones cada semana. Durante 6 meses yo creo me estuve poniendo. Pero obviamente dice el químico que me las daba, dice, no, yo creo que tú ya te hiciste adicto a las células, ya eres celuloadicto. Entonces, este, la verdad que cada que te pones una aplicación se siente una mejoría, se va sintiendo la mejoría y pues parece decirse que sí se hace un adicto a eso, ¿no? A sentirse bien. Correcto, correcto. Es decir, que has ido espaciando según mejoría. Sí, para mi Has mejoría tratado el terreno. usé las células de grasa, empecé a utilizar células de grasa. Has tratado el terreno y has ido espaciando según mejoría. Y ahora la siguiente pregunta va en relación al comentario que has hecho, porque coincidimos en Costa Rica, ya casi confinados y un poquito más, y nos quedamos el doctor Enrique Tovarillo de mochileros, en ese congreso que organizó de forma excelente la doctora Mariana Gómez, que desde aquí mandamos un caluroso saludo y afectivo. Y evidentemente lo que yo vi en ese niño parapléjico, que a los 15-20 minutos tuviera miofasciculaciones después de aplicarle células madre y exosomas, no lo había visto. Es decir, si alguien quiere ver para creer, comenta un poquito el caso. Sí, bueno, fue un caso de la doctora. Este caso llevaba este niño, creo que llevaba 2 años que tuvo su problema. Tuvo un infarto medular, donde de un momento a otro dejó de caminar. Pero el problema no fue ese, el problema fue que lo operaron y le lesionaron más la médula en vez de ayudarlo. Entonces llevaba 2 años, empezó cuadripléjico, después empezó a mover las manos, pero ahorita seguía de la cintura para abajo pues paralizado completamente. Al momento de que le pusimos las células, fueron una dosis completa en paravertebrales, desde cervicales hasta lumbares. Más o menos fueron 150 millones de células y 5 billones de exosomas, lo que aplicamos. Y pues como dice Vicente, un resultado impresionante, ¿no? 5 billones. Cinco, Remarca lo de B de Barcelona. sí, de billones, así es. Y 50 millones de células. Muy bien, muy bien. Bueno, nada, si quieres pasamos a las preguntas que has seleccionado. Sí, yo quería una pregunta, Carlos. Cuando hablas de billones, ¿hablas de billones de 1000 millones, como es en el inglés, o 1 millón de millones? 1.000 millones de 1000 células. millones, vale. No, porque Ajá. en España... De exosomas. De exosomas. Perdón, de exosomas. Exosomas. Sí, de exosomas, perdón. 1000 millones de exosomas, perfecto. De células madre ya ha comentado 140 millones. Sí, así es. Adelante, doctora. Carlos, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, muy bien, Rocío, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Nos ha dejado impresionado con su historia, realmente. Gracias. Escalofriante lo que nos está contando, pero pues de mucho ánimo para Sí. el uso de las células madre. Yo tengo una pregunta, incluso hay varias personas que lo han comentado en el chat. Las células madre que empezó a utilizar eran mesenquimales, pero eran heterólogas, ¿cierto? Sí, siempre han sido heterólogas, eran mesenquimales de grasa, son las que empecé a utilizar. Yo nunca me he puesto autólogas, en todo el tiempo que me he puesto células, jamás me he puesto autólogas. ¿Por qué? Porque realmente pues, no se necesita. Digo, nosotros lo hacemos autólogas también aquí en el laboratorio, pero pues no es necesario, es mucho más fácil que llegue el paciente y en el mismo momento le digas, ok, ya tengo aquí tus células, de una vez te las pongo. Entonces es bien padre, ¿no? ¿Y la aplicación que hicieron era intratecal o era por vía intravenosa? Intravenosa únicamente, yo me puse intravenosa todas.
todo el tiempo o sea, para ¿usted recomendaría absolutamente el tratamiento por vía intravenosa de las células? Sí, dependiendo mucho del padecimiento, ¿no? Obviamente, si tiene un infarto cerebral, la intratecal es la mejor que se puede poner. Alzheimer y Parkinson, igual, intratecal. Ya cuando es cualquier otra enfermedad autoinmune, pues se pone intravenoso para que el sistema inmune se module y pueda trabajar bien. Ok, perfecto. Tenemos una pregunta. Si cuando usted hace los tratamientos de células madre, ¿aplica algún tipo, algo para vehicularlas como PRP, citoquinas? Depende de lo que sea. Cuando es aplicación, por ejemplo, en cartílago de rodilla, sí los enriquezco con un poquito de PRP para que tengan un medio de transporte y tengan donde alimentarse en lo que están trabajando adentro de la articulación. Pero cuando es intravenoso, las pongo directas. Les pongo un suelito nomás al paciente con megadosis de vitamina C y de MCO para desinflamar todo su cuerpo y ya le pasamos sus células directamente intravenosas. Ya el vial ya viene con su líquido. ¿Hace alguna preparación antes de colocarle las células a los Sí, pacientes? les pongo el DMCO y la vitamina C. Lo que pasa es que las células al momento de entrar al organismo, lo primero que hacen es desinflamar todo lo que está inflamado en tu cuerpo. Entonces, si nosotros el cuerpo lo desinflamamos antes, ya las células ya nos entretienen en hacer cosas que no deberían de hacer. Y ya se van a regenerar el órgano que queremos o a modular directamente el sistema inmune. Depende de lo que queramos. Vi que en su presentación había colocado que estaban contraindicadas en pacientes que tuvieran virus, pero que actualmente las estaban utilizando para los pacientes con el COVID. Hay Así una es. pregunta, ¿y para los pacientes que han tenido citomegalovirus? Miren, los pacientes que han tenido citomegalovirus, yo lo que hago primero es negativizar el virus con el tratamiento convencional y ya posteriormente sí se pueden poner las células. ¿Qué está pasando? Las células modulan el sistema inmunológico. Nosotros cuando tenemos una enfermedad viral, queremos el sistema inmunológico alto para que esté atacando las células, digo, los virus y no se replique tan rápido. Pero en el COVID, aparte del virus, hay una reacción inmunológica muy potente, que es la que está matando a los pacientes. Entonces, ¿qué queremos? Pues modular el sistema inmune para que no haya esta reacción inmunológica y no haya la inflamación en los pulmones como los pacientes. Entonces, es valorar, ¿no? Riesgo-beneficio. Aquí es mucho más el beneficio que el riesgo de que se replique el virus. Hay un comentario que me llamó mucho la atención y es del doctor Garber, que él nos hizo la exposición ayer y es lo siguiente, dice, actualmente las células, el tratamiento con células madre al ser inmunomoduladoras y estimular la inmunidad, estas células manejan las infecciones también, pero también pueden transmitirlas. No, bueno, si no es un laboratorio certificado y con los estudios necesarios, obviamente si vienen contaminados pueden transmitir la enfermedad. Pero por eso nosotros hacemos más de 50 estudios diferentes, más las mutaciones de cáncer, más todo lo que hacemos, ¿no? Esta es la diferencia entre los laboratorios certificados o los que queremos hacer las cosas bien a los laboratorios convencionales que te pueden dar un vial, a lo mejor, un ejemplo, en 3 pesos y yo te lo doy en 5 pesos. Pero esos 3 pesos no lo hacen ni un solo estudio. Nosotros lo damos un poquito más caras, pero por todo te estamos dando, le estamos dando al paciente la seguridad de que no se va a infectar, la seguridad que son las células o los millones de células que nos pidieron, es la seguridad de que le vaya bien al paciente, ¿no? Perfecto. Hablando un poco de los exosomas, ¿se puede estimular o tiene algún paso previo para que ellos aumenten en cantidad? ¿Para poner al paciente? Sí, señor. Sí, de hecho realmente los exosomas, como no son células vivas, son una porción de las células, podemos obtener los que nosotros queramos, ¿no? Nomás se replican las células mesenquimales y de ahí van soltando ellos mismos los exosomas. Digo, podemos poner desde 1 billón hasta 1000 billones o los que queramos, entonces no hay tanto problema. ¿Cuánto tiempo mantienen las células mesenquimales en un cultivo para obtener los exosomas? Ay, es que como cultivamos todos los días, creo que los de laboratorio lo dejan de 8 a 10 días, pero tienen que ir recambiando un poquito en medio de cultivo porque son el alimento, ¿no? Y van juntando en medio del cultivo y ya después los centrifugan y separan los exosomas. Pero más o menos son de 8 a 10 días. Digo, todo depende de los millones de exosomas o billones de exosomas que quieras, ¿no? Si quieres más, pues los dejan más tiempo. Perfecto. Usted nos habló de un caso clínico de una pacientita que tenía De cáncer.
Sí. Hay una pregunta, dice, en el caso que usted menciona, ¿cuál fue el tipo de vía de administración que usted estaba utilizando para el tratamiento? Yo no le puse células, yo le estaba haciendo la inmunoterapia y sus papás estaban divorciados y su papá lo llevó a ponerle células madre con otro doctor y se la puso intravenoso. Entonces, cuando yo la vi al paciente al mes para aplicarle la inmunoterapia, el tumor ya había crecido 4 veces más de tamaño. O sea, fue una aceleración impresionante, algo que normalmente pues, no pasa, ¿no? Entonces, fue seguro que lo que aceleró el crecimiento fueron las células madre. Ok, nos preguntan si las células madre les colocan algún tipo de PRP cuando también tiene una evidencia que quiere regenerar el cartílago y cómo saber qué sustancia produce el efecto esperado. Sí, lo que pasa es que acuérdate que el PRP no regenera cartílago, nomás desinflama y hace que haya menor dolor. Pero las células madre, por ejemplo, el protocolo que hicimos en el Hospital Civil fue únicamente células madre sin PRP y nos dimos cuenta que el cartílago se regeneró 2 milímetros después de una sola aplicación de 40 millones. Entonces, de hecho, el plasma pues, nos ayuda a que el paciente mejore más rápido, pero realmente el que regenera el cartílago pues, son las células madre, ¿no? Nos están preguntando cuánto puede costar un tratamiento para la aplicación de 1 millón de células. De células madre 1 millón. Sí, Realmente yo nunca usé 1 millón. El más bajito que usamos son 5 millones y es para la cara. Aquí en Guadalajara un vial de 5 millones cuesta como 2,000 pesos aproximadamente. ¿en dólares a cuánto En corresponde? dólares sean pues, como $100. Ahorita como está el dólar de caro, como $100 más o menos. Carlos, yo entiendo que lo normal es que te pidan 40, 50 o 100 millones. Sí, 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 de 50 millones para arriba. Es raro que Entonces, pidan. pienso que para las compañeras y compañeros es mejor esa pregunta relacionarla. 50 o 100 millones, Ujú. el precio. Sí, por ejemplo, de 50 millones sale más o menos como en $1,000 de una aplicación de 50 millones. Obviamente este es precio al médico, ¿no? Ya el paciente pues se pone hasta lo doble, se le está cobrando al paciente. En Estados Unidos una aplicación de 50 millones le están cobrando $10,000 ellos, por ejemplo. Nos pregunta una doctora y dice que evaluó un paciente con una mielitis transversa de causa autoinmune por un lupus eritematoso sistémico, quienes quedaron parapléjicos. ¿Tiene alguna experiencia con este tipo de pacientes y cómo le aplicaría, le haría la administración de Sí, este tratamiento? mira, yo he tenido pacientes con lupus, no llegaron a paraplegia, pero sí mucho dolor y mucha molestia. Lo que hacemos es una aplicación mixta, que puede decir, se pone una porción intravenosa para modular el sistema inmune o regularlo, y otra porción para vertebrar o en la lesión, para que le ayude a regenerar el nervio que esté inflamado por el problema autoinmune. Este paciente está en Perú. Pregunta que qué posibilidades hay de obtener las células y cómo le podrían llegar las células. Pues las podemos mandar. Oye, ahorita es un poquito difícil, ¿no? Por los vuelos, pero en cuanto se recupere todo esto, yo creo que no hay problema de mandarse por alguna paquetería o incluso por medios de avión. Ok. Las células madre en pacientes tetraplégicos por lesión de médula en caso de un accidente, varón 38 años y está en cama desde hace 30 años, ¿tiene alguna posibilidad de mejoría? Bueno, esa lesión ya es muy antigua, lleva mucho tiempo, pero realmente lo padre de ese tratamiento es que las puedes aplicar, obviamente sin prometerlo o sin ofrecerle tanto al paciente, ¿no? Explicándole, ¿sabes qué? Te vamos a poner un tratamiento que no te hace daño, lo peor que puede pasar es que no hay cambios, pero a lo mejor sí puede haber mejoría, ¿no? Como control de esfínteres, un poquito más de sensibilidad, ir viendo cómo evoluciona, cómo responde cada paciente. Nos pregunta una doctora que si los estudios que ha presentado sobre células mesenquimales son de adultos o de cordón. Ahorita las que estamos hablando son de cordón. En el laboratorio tenemos de cordón umbilical, tenemos de placenta, tenemos de grasa, tenemos pulpa del diente y de líquido amniótico. O sea, manejamos casi de todas. Eh, dice, perdón.
Si usamos de laboratorio una validación por tercera parte independiente, no hay problema de infección y si son autólogas posibles que se infecten. Esto nos lo dice nuevamente el doctor Garber. Sí, sí, así es. Digo, si estás haciendo los estudios como debe ser y autólogas, obviamente no se infectan. ¿Qué pasa en la FDA o en Estados Unidos? Ahí únicamente puedes poner células autólogas. Ahorita todavía las de laboratorio o las heterólogas no están permitidas. Entonces, el autólogo quiere decir que están en quirófano, se procesan y en el mismo momento se hace la aplicación de células. No pueden salir del quirófano los pacientes. Ejercen el trans para que sean autólogas, entonces ahí es casi imposible que se contaminen, ¿no? Pregunta si el laboratorio tiene los productos de la FDA aprobados o el CE. No, laboratorios en México, tenemos todos los permisos obviamente, de México. La FDA todavía no aprueba tratamientos que no sean autólogos, entonces, en cuanto esté, pues se puede aprobar ya sin ningún problema, ¿no? Por las certificaciones que tenemos. Nos preguntan si tiene alguna experiencia con tratamientos para miastenia graves. Sí, de hecho, cuando estuvimos, Vicente, allá en el Congreso, le aplicamos a un paciente de edad con miastenia y nos refirió que mejoró muchísimo, sobre todo las molestias y el dolor que tenía. ¿Y la esclerosis múltiple? También les va excelente. Ahí sí la aplicación es mixta, es intratecal y es intravenosa. Yo siempre empiezo una o dos dosis intravenosa, ya una tercera intratecal y vamos valorando cómo van mejorando. Nos preguntan, hay varias personas preguntando cómo es la presentación de las células, cómo es la forma de aplicación. De pronto nos pudiera profundizar un poquito en eso, doctor Miramón. Sí, las células ya vienen en su vial, es un vial como si fuera una vacuna, vienen desde 10, 25, 50 y 100 millones de células. Aquí, después de que sale la célula ya en su vial de vacunas, tenemos 72 horas para aplicarlas, siempre y cuando estén en un medio frío, en refrigeración normal, para alentar un poquito el metabolismo. Entonces, hay que aplicar las células siempre dentro de las primeras 72 horas desde que salen del laboratorio. ¿De qué manera verifican la cantidad de células que trae el vial o cuando, en caso de exosomas, cómo verifican la cantidad? Sí, hay un estudio que se llama citometría del flujo, que es con un láser, que tenemos aquí el equipo, y ese nos dice cuántos millones de células trae. Este equipo, por ejemplo, es un equipo caro, por eso no todos lo tienen. A nosotros nos cuesta como $150,000, pero es necesario para saber que es el tipo de células que queremos y los millones que queremos. ¿Las células mesenquimales halogénicas de grasa no provocan rechazo? No, no, de hecho, eso es lo padre de ese tipo de células, que no tienen que ser de algún familiar o del mismo paciente. Nos da, hay cuenta que en la membrana no tienen tantos antígenos de compatibilidad. Si una célula normal tiene 1000 antígenos, un ejemplo, las células mesenquimales tienen 10 antígenos. Entonces, esto no nos da un rechazo. Entonces, el paciente puede usar las células sin ningún problema. Se me ocurre hacerle una pregunta, doctor. Si yo le hago un pedido de un liofilizado que tenga 100 millones de células, ¿yo puedo tomar ese liofilizado y repartirlo en varios pacientes y hacer varias aplicaciones de 30 millones, de 20 millones? ¿Eso es Sí, posible? digo, si es posible, acuérdate que estas células no son utilizadas, son células vivas. Entonces aquí, por ejemplo, si tú me dices, voy a ver en un día, voy a ver, un ejemplo, 3 pacientes, te pido 100 millones y divido más o menos de parte proporcional para aplicarle a cada paciente 25 o 30 millones de células. O sea, estas células no llegarían congeladas. Sí, llegarían congeladas con nitrógeno y ustedes allá ya lo dejan descongelar. Después de que se descongelan, ya tenemos 72 horas para aplicarlas. ¿Y hay que hacerle algún proceso, un lavado, vienen en el Mira, normalmente hubo una pequeña polémica por eso. Normalmente se hace un lavado porque vienen con DMSO. Pero bien decía Vicente, ¿no? Pues si estamos utilizando el DMSO para desinflamar, se puede aplicar directamente a las células en cuanto se descongelen. Y no creo que haya ningún problema. Yo creo que una pregunta al hilo de lo que estás comentando es, para todas las compañeras y compañeros, que más o menos digas los millones
los protocolos ya sabemos que no son rígidos y exactos. Los millones para una rodilla, para una cadera, para una intratecal, para una intravenosa, que tú utilizarías en líneas generales. Sí, yo por ejemplo, para cada articulación meto 25 millones. De ahí, por ejemplo, son las dos rodillas, pues serían 50 millones, 25 y 25. Para intratecal estamos metiendo 50 millones para que lleguen al cerebro y regeneren lo más posible. Y intravenoso yo manejo 50 millones por lo general. Hay una pregunta, pero no la entiendo muy bien. Dice, ¿las células madre para la fracción vascular estromal dan rechazo? Sí, lo que pasa es que esas son células hematopoyéticas. Esas son diferentes, no son células mesenquimales. Pero si son células mesenquimales no hay rechazo, ¿eh? Aunque sea de la fracción estromal o la que sea. Del estroma podemos obtener las hematopoyéticas o las mesenquimales. Las hematopoyéticas sí tienen que ser compatibles y las mesenquimales no. Entonces, si son mesenquimales no es necesario. Vengan de donde vengan, no hay rechazo. ¿Qué evidencia tenemos que las células madre no producen cáncer? Bueno, aparte de que me he puesto miles de aplicaciones de células de diferentes pacientes, me he estudiado, hicimos el estudio de oncogenicidad y de mutación de genes, de oncogenes, entonces para asegurarnos de que estas células pues, no producen cáncer. Hasta ahorita, pues yo atiendo un promedio de 200 pacientes al mes, y ninguno 10 años ya trabajando, y ninguno me ha desarrollado ningún cáncer, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? En caso de que el paciente tenga cáncer, ¿es recomendable hacerle algún tipo de tratamiento con células madre? ¿Así o no? No, yo hago la inmunoterapia cuando tienen cáncer, que son las células natural killer y las dendríticas. En caso de que sea cáncer de pulmón, sí se pueden usar las células madre mesenquimales o solo que sea una leucemia. Ahí también obviamente se usan las hematopoyéticas, ¿no? Pero en cáncer sólidos, prohibido 100% las células. Bueno, yo creo que ya estamos en preguntas completas. Yo quería hacer una puntualización. Primero que nada, un agradecimiento nuevamente al doctor Miramontes, porque como comentamos el otro día, me hizo mucha ilusión que ha hablado de un artículo publicado en la Universidad de Navarra, porque tuve la suerte de ser yo el diseñador y el que diseñó y realizó ese estudio. En ese caso se compararon un grupo para artrosis de rodilla de 10 millones de células madre procedentes de médula ósea, aisladas y cultivadas, y ahí estamos hablando igual, como se nos ha comentado en esta charla, solo de células madre, frente a un grupo de 100 millones de células madre. Evidentemente había mejor resultado en el de 100, pero también hay otros estudios en España, fundamentalmente del doctor Lluís Orozco de Barcelona, del equipo de la clínica Tecnon, que han hecho varios estudios con 40 millones y en torno a lo que tú has comentado, Carlos, de 25 o 40 millones, posiblemente esté la dosis ideal sin necesidad de llegar a esos 100 millones. Y luego, respecto a la pregunta que han hecho de la fracción vasculoestromal, como explicó ayer muy bien el doctor Garber, se trata de dos procesos distintos. O sea, aquí el doctor Miramontes nos está exponiendo procedimientos en los cuales solo se utilizan células madre aisladas y cultivadas. En el caso de la fracción vasculoestromal, como bien nos indicó ayer el doctor Garber, es un concentrado de células, dentro de las cuales hay algunas de esas células madre, pero existe un gran número de otras células que, por tanto, entre ellas algunas hematopoyéticas y, por tanto, no sería adecuado, como se comentó ayer, el utilizarlo de otro paciente. Corríjame, doctor, si me equivoco. Así es, tienen toda la razón. De hecho, yo iba a contestarle ahorita eso, que no se puede poner toda la fracción estromal completa porque si hubiera rechazo. Ahí sí tiene que ser autólogo completamente. Qué curiosidad que gracias a Aula Abierta, el artículo que cita el doctor Carlos Miramontes coincidió con el autor de él. Y yo os preguntaría, siendo que las que aplica el doctor Carlos Miramontes son más jóvenes y en teoría como más potentes, veríais por ahí la diferencia más o menos del número de millones, 25 del doctor Miramontes siendo de cordón frente a las 40 del compañero de Barcelona, Luis Orozco, que comentabas. Lo que pasa es que realmente aquí en este tipo de tratamientos no siempre lo más es lo mejor. Hay ocasiones que si se ponen muchos millones de células, hay una inflamación tremenda en la misma articulación.
Entonces, digo, se tiene que medir bien el paciente y obviamente empezando con una dosis más pequeña, tenemos buenos resultados, ¿no? Yo creo además que las células de cordón umbilical es lo más cercano a la célula embrionaria totipotencial y que a su vez no produce, no es tumorogénica. Sí, Con lo eso me cual gusta. es lógico, un niño o un recién nacido cicatriza o regenera mucho mejor que el adulto, con lo cual pues esas células van a estar, digamos, con mayor capacidad. Sí, así es. Sí, de hecho, obviamente todas son células mesenquimales, pero sí cada tipo de células o de dónde se obtienen regeneran diferente. Por ejemplo, de pulpa del diente son buenísimas para regenerar lo que es hueso. Por ejemplo, las de grasa son muy buenas para pacientes hipertensos, para pacientes diabéticos. Entonces, depende de lo que queramos regenerar, pues se puede pedir el tipo de células. En el caso que comentas ahora de la pulpa del diente, ¿cómo se obtiene de la pulpa del diente teniendo en cuenta que la cavidad oral es una cavidad séptica por sí misma? Sin embargo, necesitamos células en un medio estéril. Sí, aquí la pulpa del diente, a pesar de que obviamente un diente picado pues no se puede. Tiene que ser un diente que esté sano. En cuanto se cae el diente, lo tienen que mandar al laboratorio. Tenemos como 2 días, 48 horas para extraer esas células. Pero para sacar las células de la pulpa del diente, tienes que partir el diente a la mitad y abrirlo. Entonces es una área estéril realmente. Antes de obtener las células, pues es una limpieza del diente en sí, y ya después ya se parte y se extrae la pulpa, que es rarísimo que esté contaminada la pulpa. Solo que esté picado el diente, ahí sí ya pues no es candidato, ¿no? Gracias. Doctora, ¿más preguntas? Bueno, no, señor, no preguntas. Considerando que tenemos al doctor Félix Pedrero, que es un experto por años en implante de placenta, como así nos lo demostró en privado, en conversación privada, yo sé que otro de los fuertes del doctor Carlos Miramontes es el implante de placenta. Sí. Dinos un poquito y, bueno, que entre como interlocutor el doctor Félix Pedrero. Sí, aquí, bueno, el implante de placenta es diferente, obviamente, a las células madre. Aquí sí la placenta está liofilizada, donde se extrae toda la cadena proteica de la placenta. No son células. Lo que pasa es que ese es uno de las confusiones que tenemos, ¿no? Confundimos con las células mesenquimales frescas a las células de placenta. Mucha gente dice que me puse células madre de placenta. Pues no son células madre de placenta, es una placenta liofilizada donde lo que ponemos son las proteínas de la placenta, no tanto las células. Las células están muertas ya liofilizadas. No sé si está de acuerdo, doctor Félix. Bueno, mi experiencia es muy grande porque en su momento yo fui a Suiza a aprender el procedimiento de las células madre que se hacía en la clínica La Prairie en Suiza. Entonces ellos que tienen sus ovejas negras y ahí sacan los medallones de placenta, y luego eso se corta y luego quedan colgajos que tienen suero y eso es lo que se aplica intramuscular y ahí está usando la célula entera. Después vinieron los alemanes, que lo que hicieron fue la liofilización de ese producto, después lo rehidrataban, esa célula se rehidrata y también se inyecta. Lo otro, cuando tú vienes y rompes la célula y tienes toda la proteína que le vas poniendo un proceso enzimático, imagino hasta que 8.000, 9.000 Dalton, cuestión de que no tenga una reacción inmunológica, esos serían los lisados de placenta, que también los he usado y mucho. Barrachina tiene también placentas humanas que vienen de Japón y que se está usando este tipo de cosas, pero el problema es que yo cuando uso estas cosas, mi gran temor siempre es que ocurre con el proceso alérgico, es decir, siempre hago la reacción de Beresca, me fijo qué es lo que ocurre, porque yo no quiero tener un shock anafiláctico cuando estoy haciendo esto, ¿no? Entonces, placentas con este método de Nihan y fresca, piensa que yo en Argentina más o menos he hecho unos 7.500 tratamientos y todos los lunes nosotros en el quirófano procesábamos no solo la placenta, el cordón, el hígado, es decir,
todos los tejidos que de acuerdo a la patología del paciente era lo que inyectábamos intramuscular. Ese es un tema, pero cuando vengo a España, y aquí está prohibido por el tema de las vacas locas, no se podía hacer eso, y solamente teníamos acceso a las células liofilizadas que se venden en Estrasburgo. Pero luego, al meterme yo con todo este tema de las células madres, en sus distintas versiones, es decir, sea el cordón, sea la grasa, sea la médula, entonces ese concepto, ese estímulo que hacemos con este tipo de procedimiento es infinitamente mayor que lo que yo hacía con los otros tratamientos. Esto es mi experiencia. Siempre cuando es degenerativo, las cosas funcionan. Cuando hay diabetes funciona, cuando hay problemas circulatorios funcionan. Es decir, bastante amplitud, pero es muy superior los resultados con células madres. Esa es la experiencia mía. Sí. Nosotros lo que hacemos aquí, hacemos una aplicación mixta. Ponemos el liofilizado de placenta, se pone a nivel de subcutáneo en la grasa, y ponemos las células madre intravenoso. Entonces, pues hay mucho mayor resultado también, ¿no? Claro. Así es. Hay una pregunta interesante de una doctora, no sé si podríamos todavía, dice, ¿Sí? me aplicaron células madre intravenosas e hice una reacción, fiebre de 38 grados, dolor articular, edema generalizado, sinovitis generalizada. En laboratorio se elevó el PSR. ¿Por qué sería? Aquí puede haber dos opciones. Una, que las células estuvieran contaminadas, o la segunda, que las células ya estaban muertas. Cuando hay células muertas, sueltan mucha citoquinas de choque, de fiebre, y les da fiebre muy rápido. Les ponen las células y a los 15 minutos tienen una fiebre tremenda, temblores, como si les hubiera dado un resfriado horrible. Pero puede ser por las células muertas o estén contaminadas. Normalmente una aplicación de células no te debe dar molestia. Si te da una molestia a las 2 horas o al día siguiente, se puede llamar reacción de curación. Es una reacción como una resistencia del organismo a curarse, pero es transitoria, toman paracetamol y se les quita. Para mí lo que le pasó al doctor es que estaban las células muertas o estaban contaminadas. Ese es el riesgo que tenemos, ¿no? La doctora estuvo 7 días hospitalizada por esta reacción. Estuvieron las células contaminadas, es seguro. Por eso hay que comprar a un laboratorio siempre que esté certificado y que tenga todos los estudios necesarios. A veces, como dicen, lo barato sale caro, ¿no? Porque hay laboratorios. Bueno, te quito 10 estudios, pero te vendo 5 pesos más barato las células, pero a lo mejor en esos 10 estudios hubo una infección que no detectaron y pues le pasó eso a la doctora. Con respecto al tema, hace un comentario el doctor Garberi, dice, esto también puede suceder en caso de que estén acompañadas de muchas citoquinas y si son conocidas reacciones de trasplantes de células con muchas citoquinas. Sí, pero no dura tanto tiempo, no dura 8 días o 7 días hospitalizado. Una reacción de citoquinas es de un día para otro y se quita fácilmente. Pero si duró 7 días, es casi seguro que tendrá una bacteria por ahí escondida. Okay. Hay un doctor que está preguntando, en caso de una hipoxia neonatal, ¿a las cuántas horas se le podría estar colocando los exosomas? Mientras más rápido, pues les va mejor. Pero yo he tenido pacientitos o bebés que a los 2 meses, 3 meses de nacido, todavía le pongo células y exosomas y tienen una mejoría impresionante. Los niños responden rapidísimo. En cuanto le pones el tratamiento, al día siguiente, los 2 días, ya se nota una diferencia en el caso de que si no se puede mover, se mueve mejor, si no comía bien, come mejor, hay más succión, o sea, los resultados se ven impresionantemente rápido. Las pones, por supuesto, de forma intravenosa, me imagino. Intravenosa. Sí, en los bebés. Que es por la, evidentemente, hematoencefálica en el bebé, ¿no? Sí, y mejor rápido. Por ejemplo, en bebés muy pequeños, pues se mete directamente en la venita del cordón, que es lo que usan también los pediatras, ¿no? Para usarlo, y se puede poner ahí. ¿Es posible utilizar esta terapia intravenosa en pacientes que tienen dermatitis
atópicas generalizadas de Sí, difícil. sí se puede aplicar sin ningún problema. Y de hecho nosotros hicimos también una crema especial con factor celular que se pone, este factor celular trae isosomas, entonces se pone y se quita inmediatamente la inflamación de la piel. Perfecto. Yo, por mi parte, ya no tengo más preguntas. Bueno, Carlos, no sé si quieres añadir algún comentario, alguna cosa. Bueno, más ahí por ahí publiqué mi teléfono, lo que se les ofrezca con toda confianza, pongan un correo, un WhatsApp, siempre estoy a sus órdenes. Cualquier duda y comentario, estoy para servirle. Por ahí vino más un comentario de que sí estaban certificadas las células. Entonces, pues es valorar, ¿no? Si, como dicen, hasta el mejor pescador se le va a veces un pescado, igual a lo mejor están contaminados y no se dan cuenta, pero sí, la doctora es casi seguro que fue una contaminación, sobre todo por los días que tardó en recuperarse, ¿no? Bueno, eso ya lo comentamos en la primera sesión de aula abierta. Sí. Que una muy buena técnica o protocolo con una mala praxis o mal producto puede llegar a ser fatal o incluso letal. Sí, claro, bueno, claro, hay gente que se ha muerto por una mala aplicación. Ya sabemos que vas a estar con nosotros junto con Jorge Torres en la primera semana de diciembre, en las segundas jornadas Otto Henrys Barbour, Las Américas, Bogotá. Y bueno, sí, esperemos que pueda estar ahí en vivo y todo color. Sí. Bueno, y ya solo comentar por mi parte, compañeras y compañeros, que seguimos trabajando para vosotros y para vosotras. Y por supuesto, vamos a ver, cuando una cosa se hace con ilusión e interés y si se le añade pasión, el cansancio, por supuesto, es la mitad. Ya os anticipo para la semana que viene que vamos a tener, ya no es un póker, es un repóker. Vamos a tener en alcalinidad al doctor Albert Martí Bosch, que tenéis sus vídeos en YouTube. Podéis este fin de semana ir viendo alguna cosita de cáncer y de alcalinidad. Vamos a tener en ortomolecular pues, a Efraín Olseuer. Vamos a tener, como no, en células madre o de lo que nos quiera hablar, porque es un excelente docente y mi gran hermano, el doctor Arturo Virne Navia de Cali, así como también tendremos una aula abierta de cámara hiperbárica y al colofón el próximo sábado será por parte del doctor Raúl Ríos de Chile, la vacuna autóloga de células dendríticas para el cáncer. Y por último, solo me queda comentar que empezamos a envejecer cuando dejamos de aprender. Por mi parte, siempre jóvenes. Exactamente. Doctor Miramonte, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su invitación y estamos a la orden. Cualquier duda, aquí estamos. Gracias por compartir su experiencia con nosotros. No, de nada, es un placer. Doctor Miramontes, muchísimas gracias por la generosidad en compartir y por la amabilidad en responder y paciencia a todas y cada una de las preguntas que se han ido planteando. Gracias, estamos. Espero poder ir a visitarlo en breve, cuando toda esta... Cuando gusten, las puertas de nuestro laboratorio están abiertas a quien quiera venir, visitar y ver cómo se producen. Esta es su casa. Perfecto, muchísimas gracias. Y aprovecho para invitar a todos los asistentes, a los ponentes y a los asistentes, como saben, al próximo congreso que celebraremos online, completamente online y cuyo registro es gratis, del 8 al 13 de junio. Pueden registrarse a través de la página web de Ortobiología. Algunos de los temas son temas de interés a todas las personas que acuden a esta aula abierta, como tratamientos combinados, ozonoterapia, ondas de choque, terapias biológicas, preparación del paciente, que tanto interés generó en los primeros días, etcétera. Y, lógicamente, y dejo la palabra a la doctora Rojas para que nos introduzca en las jornadas de Otto Warburg de las Américas. Bueno, pues nosotros seguimos muy entusiasmados con realizar la segunda jornada del Otto Warburg de las Américas en Bogotá. Esperamos poderlo realizar en diciembre 5 y 6. Lo queremos presenciar y, bueno, bienvenidos. Esperamos que todo esto se pueda realizar. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos y nos vemos el martes de la próxima semana, como con el calendario que nos ha expuesto ya el doctor Bosca.
recibiréis como un email donde se ve que se ha cancelado mañana y pasado. No es que se haya cancelado, sino que originalmente lo programamos para todos los días seguidos, pero lógicamente necesitamos algunos días para preparar. Con lo cual nos volvemos a ver el martes de la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.